Ok, buenos días, profesora. En el día de hoy vamos a explicar sobre el artículo que se nos dejó. Vamos a hacer un análisis general sobre el monitoreo del perfil de temperatura y cinética de secado de rodajas finas de plátano bajo condiciones controladas de convección forzada. Los integrantes son Pérez Hostos Miguel, Chapa Salazar Jafet, Saldaña Arge Jacobo y la que les habla Ramos Guayana. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un resumen crítico. El artículo estudia el secado de las rodajas delgadas del plátano mediante una convección forzada, evaluando tanto el efecto de la humedad del aire, la velocidad de flujo, el espesor, la humedad inicial. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? Fue analizar la cinética de secado y el comportamiento térmico del producto usando monitoreo de infrarrojo y modelos matemáticos. ¿Cuáles son los resultados que tenieron? El secado que ocurre principalmente en el periodo de velocidad decreciente y el aumento de la temperatura reduce los tiempos de secado, aunque incrementa la contracción y los cambios de color. El modelo que se utilizó, que es MIDI-QUT, mostró el mejor ajuste para describir esa cinética del proceso. Entonces podemos describir que este estudio aporta bases científicas para optimizar este secado, mejorar la estabilidad microbiológica, prolongar la vida útil y, aunque se presentan limitaciones en condiciones de laboratorio, y aún no es una fruta que va a ser el plátano. Siguiente, por favor. La materia prima que se utilizó fueron plátanos maduros del género, de la variedad Musa Cavendish, seleccionados de forma uniforme para minimizar la visibilidad experimental, ya que los frutos fueron pelados, cortados y en rodajas en diferentes espesores de 2, 4, 6 y 8 milímetros. Las rodajas se dispusieron en una sola capa, garantizando condiciones de secado homogéneas y evitando la superposición del material. Vamos a ver que el secador elaborado por convección, las muestras fueron sometidas a diferentes perfiles de temperatura y las condiciones controladas para el estudio de la cinética del secado. La temperatura del aire en la cual se evaluó fueron de 40, 50, 70 grados Celsius, mientras que la velocidad del aire se ajustó en 0.2, 0.5 y 0.75 metros por segundo. El contenido inicial de la humedad de las muestras osciló entre 76 y 80% de base húmeda. Asimismo, los espesores de las rodajas de plátano fueron sometidas al proceso de secado, que fueron, como hemos mencionado, ya de 2, 4, 6 y 8 milímetros. Ahora les paso con mi compañero. Bueno, pasando con los efectos, vamos a pasar por el efecto del aire en el tiempo secado, que se evaluó una velocidad del aire que está entre 0.2, 0.5 y 0.75 metros por segundo. Podemos ver que al momento de incrementar la temperatura, el tiempo de secado disminuye. Entonces, el estudio se realizó para 2 milímetros de espesor de plátano, manteniendo las constantes de humedad iniciales de 80 y 70, 80% y 70 grados Celsius de aire. Y la humedad relativa del aire, la cual se situó entre 5 a 7%. Siguiente. También tenemos el efecto del espesor, que se usó 2, 4, 6 y 8 milímetros, y mientras más pequeño es el espesor del plátano, el tiempo de secado es menor, porque hay menos área de la cual hay que eliminar el agua libre. Y podemos darnos cuenta que el de menor tiempo de secado fue de 3.2 horas para 2 milímetros, y el de mayor tiempo fue de 6.7 horas para 8 milímetros de espesor. Siguiente. Tenemos también el contenido de la humedad en el tiempo de secado. Nos podemos dar cuenta que mientras más temperatura se aplica, el tiempo de secado también disminuye y con una humedad relativamente cercana o parecida. Tenemos que a 50 Celsius presentó un tiempo de secado de 5.3 a 5.6 horas, y en cambio a 60 Celsius los contenidos de humedad también eran parecidos y alcanzaron tiempos de 4.3 a 5 horas de secado, o sea, disminuyó. Siguiente. Ahora pasa con mi compañero. Bueno, pasando con los parámetros, en el artículo se mencionan sobre plátano fresco y seco, donde sacamos cada una de sus propiedades o parámetros que se evalúan. Dentro tenemos el valor del brillo, que se denota como L, el enrojecimiento, que se denota como A, el amarilleo, que se denota como B, la diferencia de oscurecimiento, que es DO, y la diferencia de total del color, que es variación de. También otros parámetros que estos son de dureza, donde se miden también los sólidos solubles totales y la acidez titulable en cada una de las muestras. Y también tenemos la difusividad de humedad y energía de activación, donde podemos
observar ahí la tabla de cada uno de los resultados, que bueno, son bastante grandes, donde la difusibilidad, bueno, es un parámetro cinético que describe qué tan rápido se mueve la humedad dentro del alimento durante procesos de secado, de deshidratación, de horneado y de liofilización. Bueno, en otras palabras, mide la facilidad con la que el agua migra o pasa desde el interior del alimento hacia la superficie para luego evaporarse. También pasamos a un análisis crítico en donde bueno, realizamos unas preguntas también para este análisis, donde la primera pregunta es si el artículo evidencia, o bueno, presenta evidencia científica sólida o solo son opiniones de los autores. Y bueno, este artículo se sustenta con evidencia científica sólida, ya que estos autores desarrollan un estudio experimental bajo condiciones controladas de convección forzada, empleando bueno, mediciones directas de temperatura mediante cámara infrarroja y evaluando la cinética de secado a través de modelos matemáticos. Ampliamente se modelos matemáticos. Además de que estos resultados se validan ampliamente mediante análisis estadístico y cooperación entre distintos modelos de secado, lo que demuestra que las conclusiones no se basan solo en opiniones, sino que en datos experimentados no solo por ellos mismos, sino por otros artículos. Pasando a la siguiente pregunta, tenemos de que qué tan actualizada es la información presentada. Esta información fue publicada en el año 2023 por la revista Process. Además que, bueno, utiliza metodologías modernas como el monitoreo térmico infrarrojo, que lo mencioné anteriormente, y mediante modelos cinéticos actualizados, los cuales continúan siendo una herramienta clave hasta ahora en la investigación actual sobre la conservación de los alimentos y la optimización de procesos. Otra pregunta también para este análisis fue ¿qué riesgos y limitaciones existen en la aplicación del proceso utilizado, ¿no? Aunque bueno, este secado es un método eficaz de conservación, el artículo evidencia ciertas limitaciones, ya que su uso es de temperaturas elevadas y si no se controla adecuadamente puede provocar cambios indeseables en el color, en la textura y en la estructura del alimento, que fue algunos también de los parámetros que mencioné anteriormente, y así como posibles pérdidas de nutrientes sensibles al calor. Asimismo, el estudio se realiza a escala de laboratorio y se enfoca únicamente en rodajas de plátano, lo que limita la extrapolación directa con los resultados a otros alimentos o procesos industriales sin ajustes previos. Le doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con las dos últimas preguntas, tenemos la siguiente. ¿Cómo se puede relacionar el artículo en lo aprendido en la conservación de los alimentos? Bueno, se relaciona directamente en los contenidos de desarrollo en el curso, especialmente en los temas de secado, como la transferencia de calor y masa, su actividad de agua y el control de humedad como factores claves de este tipo de métodos. Están los principios teóricos revisados en la que hace que ven reflejados la aplicación práctica del estudio y reforzando así su importancia en el control de las variables del proceso para garantizar la inocuidad, estabilidad y vida útil de los alimentos y demás. La última tenemos ¿qué nuevas preguntas de investigación pueden surgir a partir de este artículo? Bueno, pueden surgir interrogantes en la investigación, como la evaluación del impacto en el secado, la degradación nutricional y en los compuestos bioactivos del plátano, la aplicación del proceso a escala industrial y la comparación de otros métodos de conservación. También puede haber una posibilidad de que se pueda investigar la optimización del secado, que podría reducir la necesidad de aditivos conservantes en alimentos sólidos deshidratados. Siguiente. Bueno, tenemos las aplicaciones prácticas y tenemos ciertos ejemplos y sus implicancias. El primer ejemplo sobre el secado de frutas sólidas, en este caso plátano, mango, manzanas, mediante convección forzada, en donde la transferencia de calor es determinante para la eliminación de humedad y actividad de agua, donde se basa en el control de temperatura del aire, la velocidad de flujo y el espesor de las rodajas que permiten una deshidratación uniforme. Puede implicar en un secado más eficiente para evitar riesgos de crecimiento o proliferación microbiana,
evitando las zonas de humedad o sobrecalamiento y prolongando la vida útil del producto, incluido disminuir la necesidad de conservantes químicos, mejorando su calidad. El siguiente ejemplo te da la deshidratación de hortalizas sólidas mediante secado por aire caliente, aplicando conocimientos de cinética de secado para seleccionar condiciones adecuadas de proceso. Las implicancias es sobre optimización de procesos que evitan defectos estructurales como contracción excesiva y deterioro de la estructura, reducir las mermas y mejorar la uniformidad del producto, beneficiando así a la industria, optando por una mayor eficiencia energética y reducir costos operativos. Por último, la aplicación de principios de transferencia de calor en alimentos líquidos como jugos, nétares, en el proceso de pasteurización, la que puede implicar una distribución homogénea de calor garantizado para mayor seguridad microbiológica, reduciendo la degradación de nutrientes sensibles al calor y ofreciendo productos más óptimos, seguros o estables con mejor valor nutricional para el consumidor. Siguiente. Como conclusión tenemos es que en este artículo se ha hallado o se ha indiciado que el secado por convección forzada es la mejor eficaz de conservación de alimentos, donde se da el control de temperatura, velocidad del aire, espesor al producto, y que resulta muy fundamental para garantizar la estabilidad en equidad del alimento. La optimización del proceso permite reducir la humedad y actividad de agua, limitando el crecimiento microbiano y prolongando su vida útil, sin depender exclusivamente de aditivos o conservantes químicos. También se da el uso de modelos matemáticos y monitoreo térmico que confirman la solidez científica del estudio y refuerza los principios revisados en el curso de la conservación de alimentos, aportando criterios técnicos para procesos de secado más eficientes y seguros. Muchas gracias.